Estimados participantes, les doy la bienvenida al segundo encuentro del segundo corte. Me disculpo con ustedes porque han habido ciertos problemas técnicos y aun cuando yo reprogramé esta reunión, esta mañana hubo inconvenientes y no se pudo realizar, no se pudo llevar a cabo, entonces la estoy realizando a esta hora de la noche. No sé si se dieron o supieron que la plataforma tenía un inconveniente y ya para la tardecita creo que la activaron, pero en ese momento yo no pude colocar que iba a dar la clase para esta hora de la noche. Entonces, bueno, sin más que decir, vamos a tomar el capture de pantalla, ¿verdad? Para posteriormente proseguir con nuestra reunión. Ya vamos a tomar el capture, ¿sí? En este proceso, vamos poco a poco. A terminar de tomar el capture. Vamos a guardarlo en el computador para luego yo subirlo a la plataforma. ¿Ya? ¿Sí? Bueno, ya tenemos listo el capture, ¿verdad? Vamos a salir de acá. De todas maneras, vamos a verificar que se haya guardado. Ujú. Muy bien, ya verificamos. Vamos a salir de acá. Y bueno, sin más que decir, vamos a compartir pantalla para empezar con la reunión. Bueno, como ustedes muy bien saben, el segundo corte comprende la unidad 3, cuyo nombre es Evaluación de los Sistemas. En la minuta de trabajo del día de hoy va a ser una pequeña introducción. Vamos a conversar un poquito acerca de lo que son los sistemas de información. También vamos a pasar a hablar de los diferentes tipos de software y cómo existen casos para poder iniciar con el proceso de evaluación. Es importante también conocer cómo se evalúa un sistema de información y posteriormente vamos a pasar a realizar la evaluación en función del ciclo de vida de un sistema de información, lo cual implicaría que vamos a estar evaluando sobre la base de la identificación de requerimientos que constituye la parte de análisis, digámoslo así. También haremos hincapié en la otra etapa que se llama diseño y la siguiente que es desarrollo. Posteriormente vamos a ver cuán importantes es la seguridad de un sistema de información, así como, y bueno, que esto está recogido tanto en los derechos de autor como en los cuidados que se deben tener para evitar, ¿verdad? Que sea plagiada la información que se tiene en una empresa o en una institución, y eso es lo que constituye los llamados secretos industriales. Por último, pues daremos cierre a nuestra reunión. En cuanto a la introducción, bueno, como les decía, la unidad 3 no es más que la titulada Evaluación de los Sistemas. En la primera clase que vimos, en la primera clase, ¿verdad? Un momento, disculpen ustedes. Ahora sí estoy yo por acá, disculpen.
Retomo diciendo entonces que la agenda que vamos a tener va a ser la que está allí plasmada, en donde vamos a hacer una pequeña introducción, vamos a hablar acerca de lo que es un sistema de información y por lo tanto también de los tipos de software, así como de los casos en los cuales la presencia de esos software va a permitir o va a indicar que necesitamos evaluar. Posteriormente, es importante hablar acerca de cómo se evalúa un sistema de información y seguido a ello hablaríamos de básicamente tres etapas o tomaríamos en consideración tres etapas del ciclo de vida de un sistema de información para poder hablar un poco de la evaluación del sistema de información orientada ¿a qué? A la identificación de requerimientos, al diseño arquitectónico y al desarrollo que no es más que eh, la escogencia del lenguaje de programación en el cual vamos a trabajar, así como la implementación del sistema en ese lenguaje, tomando en consideración que se va a trabajar con, pudiera ser rutinas, módulos y bueno, todo lo que tiene que ver con las bases de datos. Por último, vamos a conversar un poquito acerca de la importancia que se tiene en cuanto a la seguridad de un sistema de información y de resguardar la información de una empresa. Por ello se hace hincapié en los derechos de autor y los secretos industriales. Y por último, pues daremos, eh, finalizaríamos nuestra conversación, nuestra clase o segunda reunión. Indicaremos que se dará la próxima clase. Esta es importante, quisiera decir, antes que se me olvide, quisiera decir lo siguiente, la planificación de esta clase se ha realizado sobre la base del primer recurso que se encuentra en la plataforma, el primer recurso de la unidad 1, a petición de su compañera, la señorita Mariana López, quien me indicó que no podía descargar el primer recurso. Motivado a ello, yo accedí en tomar parte de ese primer recurso para poder dar esta clase. Sin embargo, yo complementé algunas páginas, digámoslo así, algunas diapositivas, porque me pareció importante que ustedes repasaran o supieran, si no lo sabían, o tuvieran el dominio de algunos términos que se manejan acá y que eso les va a permitir tener como más claridad acerca de qué estamos hablando en esta linda materia de que es teoría de sistemas. Entonces, bueno, comienzo en la parte de introducción diciéndoles que ya en una primera clase habíamos hablado de la evaluación de los sistemas, habíamos comentado o recordado lo que era un sistema de información, un sistema, perdón, visto como la unión de elementos que se interconectan o se unen o se enlazan para obtener un fin. También dimos varios ejemplos, recordamos lo que se vio en el primer corte, donde se hablaba de los diferentes tipos de sistemas, ¿verdad? Cómo esas teorías generales se aplican hoy en día a diferentes ámbitos de la vida cotidiana y cómo es tan importante este tema que tiene que ver con el conocimiento de los sistemas y de las teorías generales de sistemas. ¿Por qué? Porque en nuestro medio ambiente y nosotros a diario, cotidianamente, en cada una de nuestras actividades, de una u otra manera, estamos inmersos en esos sistemas. Podemos decir, nosotros somos ¿qué? Un sistema, el sistema ser humano. Los animales son sistemas seres vivos, que forma parte del sistema seres vivos. La Tierra forma parte del sistema solar. La Tierra es un planeta y dentro de la Tierra estamos los diferentes sistemas que son, si estamos hablando de los sistemas sociales, que son las diferentes sociedades y están conformadas por individuos, que son los sistemas individuos. Y también tenemos sistema de transporte, tenemos sistema educativo, hay sistema salud, hay muchísimos tipos de sistemas, entonces estamos en un suprasistema. Y bueno, hablamos de todo ese conjunto de cosas, pero a su vez también dijimos de la importancia de lo que era el proceso de evaluación, porque veíamos el sistema como ese modelo que habíamos planteado anteriormente en el cual teníamos una información que iba a ser la entrada, esa información se procesaba y iba a generar, perdón, una salida
que no es más que también información, con su correspondiente retroalimentación para la corrección adecuada cuando el logro de objetivos no ha sido el esperado. También decíamos que evaluar no era más que emitir un juicio acerca de algo, por supuesto sobre la base de ciertos estándares o parámetros, y que en muchos casos pudiera ser que tuviera una valoración específica. Recuerdo que en la clase donde estaba la señorita Mariana, hablamos de un concurso de belleza y comentábamos que cuando uno era jurado de un tipo de concursos de este tipo, pues lógicamente tenía que ser instruido para ver qué rasgos eran los fundamentales para evaluar en cada una de las candidatas. Y así pues poder optar a escoger la que mejor perfil tenía para ser Miss Universo, por decir algo. Bueno, visto todo esto, entonces el día de hoy vamos a tomar este primer recurso, vamos a tomar el material del ingeniero José Manuel Poveda, gran parte del material de él para empezar a dar la clase. Voy a iniciar recordándoles lo que es un sistema de información. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a hablar con este material acerca de la evaluación del sistema de información. Entonces, les pregunto, para ustedes, ¿qué es un sistema de información? ¿Qué resuena sobre la base de lo que es un sistema de información para ustedes? Bueno, como podemos leer, el sistema de información pudiera caracterizarse por ser un conjunto de elementos orientados al tratamiento y administración de datos e información, organizados y listos para su uso posterior, a fin de satisfacer una necesidad o lograr un objetivo. Muy bien, eso es lo que es un sistema de información, pero también pudiéramos decir que se le conoce como aquel que está conformado por una serie de componentes interrelacionados que recolectan o recuperan, procesan, almacenan y distribuyen información para apoyar los procesos de toma de decisiones y de control de una organización, visto esto desde la parte organizativa. Acá pueden ver claramente que escogí eh, dos, dos imágenes para caracterizar lo que es un sistema de información. Vista el primer concepto, tenemos información, tenemos personas y tenemos recursos, y todas ellas en una empresa o en cualquier parte realizan actividades, ¿verdad? ¿Y con qué finalidad? Para que se logren los objetivos de la entidad o de la empresa. Y en el lado de acá, ¿qué fue lo que hice? Representar, como en la primera clase que vimos, cuáles son digamos, las actividades básicas que realiza un sistema de información. Entonces, como tal, sus elementos básicos y las actividades que pudiéramos ver son entrada, proceso y salida, pero también hablamos de la retroalimentación. Y aquí, bueno, tenemos un dibujo en el cual tenemos acá podemos ver el dibujo, vamos a ensayarlo un poco más y lo llevaremos posteriormente a su tamaño original. Como pueden ver, ¿qué es lo que tenemos aquí? Aquí tenemos un ejemplo, ¿verdad? En donde vemos un sistema de información como aquel que posee una entrada que, ¿verdad? Mediante la transformación de esa información, bien sea porque se clasifica, se ordena o se calcula, se va a generar una salida que no es más que nuevamente información. Entonces, alrededor de una organización, ¿qué tengo yo? Tengo proveedores, yo tengo un entorno que está formado por proveedores, por clientes, por agencias regulatorias, por accionistas y a su vez, ¿verdad? Tengo competidores, es decir, personas o empresas que están en el mismo ramo compitiendo y, bueno, queriendo comercializar un producto o un servicio. Entonces, leamos un poco acá para que podamos ver a nivel de empresa
qué fue lo que yo quise dar a entender con este diagrama. Aparte de verse como, ¿verdad? Como, como que en una empresa, ¿verdad? Que está funcionando, yo tengo un sistema de información específico que me va a permitir, ¿verdad? Realizar todas las actividades que tiene. Entonces, como les digo, la función de un sistema de información me va a permitir que esos datos contenidos en la organización y lo que esté alrededor en su entorno eh, realice tres actividades básicas que son la entrada, el procesamiento y la salida, las cuales producen información. Y por otra parte, la retroalimentación es la salida que se devuelve a las personas o a las actividades apropiadas en la organización para evaluar y refinar la entrada. ¿Cómo que evaluar y refinar la entrada? Lógicamente, porque si yo tengo una salida, yo allí obtuve unos resultados. Entonces debo observar si fueron los resultados, si los resultados obtenidos fueron los que esperábamos o no. Si fueron los que esperábamos, no hay cambios, pero si no fueron los que esperábamos, debe haber modificaciones en el procedimiento o en el sistema de que traían los datos para que pueda yo obtener al final esa salida esperada. Bueno, seguimos por acá. Entonces, una vez sabiendo lo que es un sistema de información y a su vez, con esta pregunta quiero pasar al próximo tema. Les indico o les planteo esto. ¿Creen ustedes que un sistema de información es un hardware o un software? Pregunto yo. ¿Qué me contestarían ustedes? Lógicamente, el sistema de información, si ha sido automatizado, es un software. ¿Por qué un software? Porque es un conjunto de programas, ¿verdad? O módulos, o rutinas, subrutinas que están enlazadas con la intención de obtener al final el objetivo de la empresa o la finalidad por la cual o para la cual se creó ese sistema de información. Bien, entonces, aquí podemos leer un poco. Dice que el sistema de información es aquel de recogida, almacenamiento y transmisión de información y que en términos sencillos es la interacción de personas y ordenadores para procesar e interpretar datos. El término también se utiliza para definir mmm, el software empleado para las bases de datos. ¿Sí? Entonces ya tenemos varios términos, tenemos bien visto que si nosotros tenemos un sistema de información no podemos hacer de un lado o a un lado la base de datos, porque la base de datos, la palabra lo dice, base de datos, es decir, es aquel mecanismo a través del cual yo almaceno mi información. Entonces, visto esto, pudiéramos hablar un poco de los tipos de software. Tenemos los software comerciales, los regalados, los a la medida de la oficina. ¿Cómo que a la medida de la oficina? Pues sencillamente que van a realizar algo muy, muy específico en esa oficina. Aquellos que son un solo usuario o multiusuario y los transportables. Bueno, acá me gustaron estas imágenes como para poder ver o recordarles lo que son los software comerciales. Ustedes saben muy bien que hay mucho software que necesitamos para poder hacer procesamiento de palabras, como lo que lo es en Microsoft, como lo es el Office, y otros más, ¿verdad? Algunos de ellos porque como tal se constituyen en lo que llamamos sistemas operativos, porque esos también son sistemas, y algunos de ellos son software llamados libres. ¿Qué significa libre? Pues se tiene libre, la libertad de modificar el, digamos, el cuerpo de los programas, ¿verdad? Y a la vez de acceder a ellos de manera en cualquier momento. Entonces, aquellos que son llamados comerciales son aquellos que bajo licencia o que tienen su licencia y los cuales tienen que ser cancelados o pagados para poder optar a ellos. Bien, y algunos de ellos tienen un ejemplo, los transportables, digamos los portables son aquellos que pudiéramos tener en un puerto
USB, perdón, en un dispositivo o en un pendrive, ¿verdad? Porque tienen baja capacidad y pudiéramos ponerlos en práctica en cualquier parte donde nosotros vayamos, bien sea porque estamos usando nuestro computador personal o porque vamos a algún sitio, algún cyber que nos presten ese servicio de poder, del uso de algún computador o en su defecto de algún amigo o nuestra propia laptop en caso tal. Entonces aquí quise dejarles algunos ejemplos. Por aquí pueden ver el Windows, ¿verdad? Pueden ver también el Word, pueden ver el Excel, PowerPoint, y hay diferentes tipos, versiones de Windows. Esta es una de las más viejas, está el Vista. Entonces hay muchísimos tipos de sistemas, digamos, de software, perdón, ¿sí? Que los software son sistemas, como lo habíamos dicho. Entonces vamos a seguir enlazándonos con esto que tiene que ver con lo que estamos queriendo hablar, que es la evaluación del sistema. Entonces nosotros tomamos en cuenta que si nosotros tenemos esos 5 básicos, que son estos: comercial, regalado, a la medida de la oficina, de un solo usuario, multiusuario, o transportable. Entonces, ¿cuándo necesitamos evaluar? Pues dice aquí claramente que cuando estos se encuentran enlazados o cuando hay uno de ellos aislados. O en su defecto, cuando existe un plan estratégico de los sistemas. ¿Qué quiere decir esto de plan estratégico? Resulta que las empresas crean o planifican sobre la base de un algo, en este caso de tener herramientas como los sistemas de información. Entonces, eso lleva o conlleva un conjunto de pasos, y si existe ese plan estratégico, ¿verdad? Es necesario evaluarlo para ver cómo está funcionando ese sistema de información y si es necesario o no modificarlo para que tenga larga vida, o sencillamente que se inutilice porque ya no está cumpliendo las expectativas de la empresa como tal. Y también se habla de que es necesario evaluar si los recursos son los adecuados y si se están utilizando de forma eficaz y eficiente. ¿Qué quiere decir eso? Que yo debería de tener ciertos recursos que son los recursos, digamos, los humanos y tecnológicos que me van a permitir poner en marcha un sistema de información. Entonces, si lo estoy utilizando de manera efectiva, porque efectiva, ¿qué significa? Que haya efecto, es porque ha sido eficaz y ha sido eficiente. Eficaz, logro de objetivos; eficiente, uso adecuado de los recursos. Por aquí hablamos acerca del plan estratégico. Entonces, es importante que ese plan estratégico del cual se habla en el paso anterior contenga tanto los servicios que va a prestar el sistema de información como las aplicaciones y recursos y el diseño arquitectónico que deberán tener estos recursos. También es necesario que se hayan definido claramente los requerimientos de información de la organización. Lógico, porque si no tengo una buena definición de qué es lo que requiere, cuál es la información requerida para la empresa, no voy a saber el horizonte, hacia dónde va la empresa, y no voy a saber, por tanto, qué objetivos va a tener. Y por último, pues sencillamente vamos a planear cómo es que vamos a utilizar los recursos de los cuales hay disponibilidad. Y bueno, pasando a la próxima lámina, tenemos que decir y que les quede, por favor, supremamente claro que para evaluar un sistema de información es necesario que nosotros acudamos al ciclo de vida que normalmente sigue. El ciclo de vida que les estoy presentando es un ciclo, digamos, lo que pudiera ser el ciclo en cascada. Entonces, en su primera fase tenemos la identificación de los recursos, su segunda fase diseño, su tercera desarrollo, su cuarta implantación y su última el seguimiento. Con respecto a la identificación de los requerimientos, la identificación de requerimientos, ¿a qué se refiere? Como tal, ¿qué es un requerimiento? Pues un requerimiento es una característica en la cual yo necesito captar o procesar datos para producir una información y a su vez para controlar una actividad o dar o apoyo a una tarea. Entonces, ¿qué estoy queriendo decir esto? O sea, ¿qué va a ser el sistema? Entonces, ¿qué requisitos tiene que tener
qué requerimientos debe tener ese sistema. Entonces yo tengo que identificar, digamos, cómo es el flujo de información, qué es lo que yo necesito de entrada, cuál será el procesamiento que va a recibir esa información y cuál será la salida. Por otro lado, en el diseño, ¿qué se tiene que hacer en el diseño? Pues yo necesito hacer una subdivisión de cada una de las actividades que se van a realizar y ese sería el cómo. ¿Cómo realizo esas actividades? Sin tener claro la identificación de requerimientos, obviamente yo no puedo saber cómo voy, ¿verdad?, a realizar cada una de las actividades. Y no, ese diseño pudiera ser modular y a su vez necesitamos, ¿qué cosa? Tener la información almacenada en lo que conocemos como bases de datos. Entonces, en la parte de diseño es muy, muy importante que hagamos el modelado de datos. Eso implicaría que diseñemos la base de datos, le tenemos que dar un nombre a esa base de datos, tenemos que saber qué es lo que va a contener, cuáles son las entidades, cuáles son los atributos que va a tener y la interrelación entre ellas. También es necesario diseñarla sobre la base de sus tres niveles, de acuerdo con AMSI, nivel exterior, el medio, ¿verdad? Que sería el conceptual, y el interior, que es como tal aquel en el cual este, hemos almacenado los datos a nivel físico. ¿Bien? En cuanto al desarrollo, aquí el desarrollo se refiere para realizarlo, ¿qué necesito para evaluarlo? Perdón, ¿qué necesito saber qué es el desarrollo? Como tal, el desarrollo es un proceso de elección del lenguaje de programación a usar para su correspondiente codificación, las pruebas para saber cómo está funcionando el sistema y sobre la base de qué entorno va a funcionar. Es decir, eso tiene que ver con la parte técnica, ¿sí? ¿Qué equipos necesito? ¿Qué memoria se necesita? ¿Qué memoria RAM? ¿Qué memoria ROM? Para poder que ese sistema de información pueda ser posteriormente implantado en la empresa, ¿verdad? O instaurado y que pueda marchar, comenzar a marchar, a realizar cada una de las actividades que se requiere. Y por último, el seguimiento del sistema no es más que darle un mantenimiento que puede ser correctivo. Es cuando visualizamos o hacemos el estudio del sistema sobre la base de qué errores pudiera o no cometer, que la intención es que esté funcionando bien siempre. En la otra parte que tiene que ver con una parte de mantenimiento que tiene que ver con la adaptación del sistema, y eso pudiera ser a nuevas versiones o a nuevos avances tecnológicos como tal. Y por último, estamos hablando de la parte perfectiva, es cuando nosotros queremos hacerle mejoras a nuestro sistema de información, bien sea porque ocurrió una situación, una circunstancia eventual y necesitamos crear, digamos, le pudiera ser una rutina especial, un módulo especial para que haga tal o cual cosa ese sistema de información. Porque sabemos muy bien que el sistema de información, el objetivo de él como tal es automatizar una tarea o labor de manera efectiva en el menor tiempo posible y con los resultados óptimos que espera la empresa como tal. Por acá ya pasamos a hablar acerca de en qué consiste la evaluación del análisis. Entonces, aquí es muy importante que se tome en cuenta qué cosa. Para la parte del análisis, como el análisis está relacionado con la identificación de requerimientos, nosotros necesitamos conocer cuáles son las políticas de la empresa, los procedimientos, las normativas para poder saber cómo ellos han planeado lo que van a realizar. Y esa planeación pues no es más que pudiera ser muchas veces la planeación estratégica y también en la cual estén definidos quiénes son los usuarios que manejan tal o cual información y que realizan tal o cual labor y cómo esa información pudiera ser que pase, ¿verdad? Porque está en cascada y hay varias etapas, entonces tales usuarios realizan la primera parte, tales usuarios realizan la segunda y así sucesivamente. Eso lo pudiéramos ver perfectamente en un proceso productivo. Bueno, entonces,
Es muy importante que veamos que en la parte del análisis también necesitamos tener qué cosa. El sistema de información se supone que ya fue creado y entonces si fue creado yo tengo que tener estos datos que son muy importantes y que me permiten identificar como tal la información, para dónde viene, para dónde va, y eso se hace a través de los diagramas de flujo de información del manual de usuario, que es el que me indica cómo está funcionando el sistema y qué interfaz gráfica pudiera tener con el usuario, dependiendo también a su vez de qué usuarios están, porque cada uno de los usuarios tiene una posibilidad de entrar al sistema y a la vez de realizar diferentes actividades. Pudiera ser que hay un usuario que solamente puede estar en el primer nivel y en el último nivel, perdón, en ese nivel se realizan, ejemplo, los reportes, pero existirá un usuario que está en todos los niveles. Ejemplo, desde poder ver la parte de reportes hasta poder ver la administrativa y también poder ver todo o modificar todo lo que tenga que ver con proyectos. También es importante evaluar el manual de reportes para poder ver cómo se está manejando la información y si los datos que se están reflejando en esos reportes son válidos o no lo son. Son consistentes con respecto a las actividades que realiza el sistema de información. Por otra parte, es fundamental revisar las bases de datos o cómo fueron definidas y allí los diferentes niveles que hay de esas bases de datos, bien sea porque lo hicieron tomando en cuenta eh, la metodología ANSI, ¿verdad? Que está basada en los 3 niveles fundamentales. Y por acá podemos ver que dentro de las 2 primeras fases del ciclo de vida del sistema, que son análisis y diseño estructurado, el objetivo de estas 2 fases no es más que determinar los requerimientos exactos de tal forma que se diseñe el sistema correcto. ¿Qué quiere decir eso? Porque la intención de crear un sistema de información es para que dure por muchísimo tiempo, no para que en su primer funcionamiento, digamos un mes, ya esté obsoleto, ya no sirva, ya comete infinidad de errores. Entonces, por ese motivo es que es tan importante tener clarísimos los requerimientos que requiere ese sistema de información. Y bueno, en base a ello, necesitamos, en la parte que tiene que ver con ese diseño que se le llama estructurado y a la vez es lógico, en el cual vamos a hacer una subdivisión de cada una de las actividades, no solamente porque quién va a realizar la actividad, sino cómo se va a realizar la actividad, qué información se requiere para realizarla. Entonces tenemos allí las entradas. Entonces necesitamos saber qué se debe hacer, cómo se debe hacer, cuál es la justificación de realizar este procedimiento. Necesitamos definir claramente en qué consiste el proceso que vamos a realizar. Tenemos que enlazar ese proceso con el uso de bases de datos porque la información está almacenada en bases de datos y entonces tendrá una entrada y tendrá una salida. Supongamos que yo estoy con un sistema de información que a nivel administrativo me hace el cálculo, me permite hacer el cálculo mensual de la nómina mensual. Entonces, lógicamente, si yo tengo una base de datos en donde tengo toda la información de mis empleados, obviamente voy a acudir a esa base de datos ¿por qué o para qué? Porque allí debería de tener cuántas horas trabajan, cuál es su sueldo base, qué cargo ocupa en la empresa y eso me va a permitir realizar el cálculo correspondiente para poder saber tanto quincenal como cada 15 días, si el pago es quincenal o cada 8 días, según sea el tipo de empleado, cuánto se le debe cancelar, cuánto se le debe pagar para que el personal administrativo haga su enlace con la parte de tesorería y la parte contable. ¿Bien? Entonces, es importante que las salidas y los reportes
que genere en la parte administrativa sean utilizados por tesorería y por contaduría. ¿Bien? Entonces, no solamente es esto lo que tenemos que evaluar, estas especificaciones, sino también tomar en consideración la interacción con el personal y cómo se realizó la labor, cómo ellos en el manejo de la base de datos, perdón, del sistema de información, qué eventualidades o no tuvieron. Vamos a mirar por acá otra información que es muy importante, que tiene que ver con qué. Pues como nosotros estamos hablando del diseño estructurado y a la vez de la parte, ya viene la parte de desarrollo, se supone que cuando ya yo tenga un sistema de información como tal, que ya lo voy a implantar, es importante tomar en consideración qué interfaz gráfica hay entre el sistema de información y el usuario. Si este sistema de información es transportable o no, si tiene seguridad, qué costo lleva, a qué costo conlleva, si necesita un hardware, ¿qué es hardware? Equipos específicos de computación, que lógicamente es así. Si se está hablando de que tenemos un sistema distribuido o no lo tenemos, si estamos hablando de que necesitamos una red, y al hablar de red estamos hablando de computadoras, tenemos internet, tenemos un tipo específico de red que puede ser LAN, WAN, depende de la característica que nosotros tenemos en el momento, tengamos en el momento. Entonces necesitamos también hacer esa parte, esa evaluación. Y si nosotros requerimos de aplicaciones específicas, como por ejemplo el uso de Excel, entonces tenemos que pagar las licencias correspondientes por uso de Excel, si no es software libre, ¿verdad? O procesadores de palabras como Office o como Microsoft eh, Word, ¿verdad? Entonces, en base sobre la base de eso, pues tendríamos que tomar en cuenta cuáles son los costos para adquirir esas licencias. Y por esta parte, ¿verdad? Como nosotros hablamos del diseño arquitectónico, también hay un diseño que tiene que ver con las bases de datos, porque es lo que llamamos el modelado de datos. Entonces nosotros tenemos que haber definido cuáles son los niveles que va a tener la base de datos, si nosotros estamos hablando de programación orientada a objetos o no, y dependiendo de qué características tengan mi base de datos en cuanto a niveles, pues yo pudiera decir que debo, ¿verdad? Tomar en consideración que la información que está contenida allí en la base de datos debería de tener independencia de los datos, no debería de haber redundancia de los mismos y esos datos deben ser consistentes o lo que es lo mismo, válidos. Les voy a leer rápidamente esta diapositiva porque me parece muy interesante. Esta información que está al lado derecho la anexé para que ustedes la pudieran tener a su gusto, ¿verdad? Para que pudieran tenerla y verla, leerla claramente con detenimiento en su casa. Entonces les digo, en cuanto a la independencia de los datos, ¿a qué se refiere? Pues como decíamos, dependiendo de los niveles que tenga la base de datos, si estamos hablando de nivel externo, nivel medio y nivel interno, me habla claramente que es la capacidad que se tiene para modificar el esquema de la base de datos en un nivel del sistema sin tener que alterar o modificar el esquema del nivel inmediato superior. Es decir, que si yo estoy en el nivel medio, que es en el nivel conceptual, si yo voy a hacer una modificación al nivel conceptual, la intención es que no se modifique el nivel externo. Y si yo estoy en el nivel inferior, que es el nivel físico, la intención es que no se modifique el nivel conceptual. Por acá les coloqué unos ejemplos, dice así. Si se presenta independencia lógica, es porque al reducir la base de datos, eliminando una entidad, los esquemas externos que no se refieren a ella no deberán verse afectados. O, por ejemplo, si nosotros estamos hablando del nivel más bajo, que es de independencia física, existe independencia física porque puede ser necesario reorganizar ciertos ficheros, porque en la parte física de qué estamos hablando, que tiene que ver con las separaciones de qué cosa,
de las aplicaciones. Entonces, por eso me habla de que podemos reorganizar ciertos ficheros físicos con el fin de mejorar el rendimiento de las operaciones de consulta o de actualización de datos. Esos son los ejemplos que coloqué porque me parecieron muy interesantes. En cuanto a la redundancia de datos, realmente para realizar un buen sistema de información, ¿verdad? Con un buen basamento, digámoslo así, una definición de su modelado de datos perfecta, o digamos perfecta no, sino acertada, es importante que trabajemos con la reducción de la redundancia de datos. ¿Por qué? Porque esta reducción contribuye a que directamente se optimicen los recursos y si yo identifico y elimino datos duplicados, las organizaciones pueden recuperar capacidad de almacenamiento, reducir los tiempos de respaldo y mejorar el rendimiento general de su sistema de información. En cuanto a la consistencia de los datos, ¿a qué se refiere esto? Esa es una propiedad que me permite mantener la integridad y coherencia de los datos antes y después de realizar una transacción. ¿A qué se llama transacción? Pues una actividad específica. Una transacción es porque estamos utilizando información que está contenida en una base de datos. Esto me va a garantizar que las restricciones de integridad y las relaciones entre los datos se mantengan válidas, ¿sí? Y en caso de violación se deshacen las operaciones realizadas en la transacción para mantener la consistencia de la base de datos. Por ejemplo, si existe una restricción de clave primaria en una tabla que impide la duplicación de valores en una columna, la consistencia garantiza que una transacción no podrá violar esta restricción y crear registros duplicados. ¿Bien? Ese es un ejemplo que les quise dejar en cuanto a esta parte que tiene que ver con las bases de datos y cómo se evalúan ellas. Pasemos pues a otra parte que tiene que ver también con la información de bases de datos. La intención es de que esa base de datos sea bien administrada y que haya sido hecha para, si varios usuarios la utilizan, pues se supone que es multiusuario o usuarios múltiples. También cuando se requiere controlar una actualización inmediata. O en caso de que esa base de datos tenga un uso de recursos excesivos de cómputo, es decir, que haya varias operaciones matemáticas que se estén realizando de manera repetitiva, eso agravaría la situación del contenido de esa información si no se le realiza un mantenimiento constante a la base de datos. Y no solamente eso, sino que tiene que ver con los problemas de seguridad de esa base de datos. Recuerden que nosotros tenemos que utilizar como un atributo específico a través del cual definamos cómo pudiéramos, como tenemos diferentes tipos de usuarios, cómo pudiéramos manejar la parte de la entrada de un usuario o no al sistema de información, dependiendo de el tipo de actividad que se deba realizar y de cuán delicada sea o no, porque hay actividades que solamente pueden realizar personas específicas. Supongamos que tiene que ver con la parte administrativa y tiene que ver con el otorgamiento de algún pago, solamente lo puede realizar el tesorero en su defecto, a lo más porque el administrador ya haya sido autorizado como tal por el departamento de tesorería. Si no, antes no se puede realizar esa transacción. Entonces vamos por aquí a continuar hablando de que es muy importante que dentro de todo el proceso, este proceso que estemos hablando, que evaluamos la parte de comunicación, esa comunicación que tiene que ver, si estamos hablando de que tenemos un sistema de información, el cual es utilizado por el personal de una empresa, necesitamos que haya a nivel técnico, digamos a nivel de tecnología, estemos bien ubicados en cuanto a la transmisión de la información y por lo tanto tiene que haber optimizar los recursos que tengan que ver con el cable trenzado coaxial, con la fibra óptica,
la parte que tiene que ver con las ondas, ¿verdad? Para que haya una velocidad y capacidad de transmisión acertada y adecuada y eh, oportuna, digámoslo así. Entonces, en cuanto a eso, es necesario que, obviamente estamos hablando de redes, es necesario que tomemos en consideración la confiabilidad de la red, también ese tiempo de respuesta que él da, y eso está relacionado con la distancia que tiene que recorrer y la forma en que se transmite la información, con la cantidad de tráfico en esa red, con la capacidad de los canales de comunicación. También tomamos en consideración qué cuesta mantenerla y la compatibilidad que pudiera tener con otras redes en caso que haya que hacer enlaces de información, así como la seguridad que tienen esas redes para poder tener una información bien resguardada, digámoslo así. Como nosotros necesitamos, ¿verdad? Realizar o las salidas están conformadas porque tenemos tanto entradas como salidas. En las entradas y en las salidas nosotros necesitamos hacer un diseño de formas y por lo general ese diseño de formas abarca cada uno de los elementos que están contenidos aquí. Entonces nosotros tenemos que hacer una revisión de ese diseño de formas a ver si es el acertado, eh, para que la información se vea legible, ¿verdad? Para que haya legibilidad, no haya confusión alguna. Vamos entonces acá a seguir conversando. ¿Acerca de qué cosa? Ya cuando nosotros tenemos evaluados o estudiados los formatos de salida, de entrada, necesitamos a su vez ver evaluar que una vez se hayan realizado los procesamientos correspondientes, visualizar cómo son las salidas o lo que nosotros llamamos los informes. En esos informes deberíamos de evitar lo que llaman ruido, redundancia y entropía. ¿Cómo es eso? Entonces necesitamos evitar el desorden, que es la palabra entropía, sinónimo de desorden, la redundancia o repetición de información dentro de ella. Por lo tanto, eso tiene que ver con las bases de datos, porque nosotros no podemos tener duplicidad de datos, que es la idea. Y se genera ruido en el caso tal de que los resultados no sean los esperados. Con respecto a la parte de la evaluación del desarrollo del sistema, ya cuando nosotros estamos haciendo el desarrollo del sistema es necesario auditar tanto los programas como el diseño, el lenguaje de programación utilizado, así como la interconexión que hay entre cada uno de los módulos y las características que deben tener los equipos, o lo que es lo mismo, el hardware que se emplea, bien sea de manera total o parcial, para el desarrollo del sistema de información. Prácticamente finalizando, tenemos que tomar en consideración que, como decíamos, si nosotros estamos hablando de redes y de un sistema distribuido, es porque hay múltiples usuarios que están utilizando varios recursos a la vez. Entonces necesitamos ver los puntos de enlace de la red, ¿verdad? Con cada uno de esos usuarios, bien sea en las oficinas correspondientes. ¿Por qué? Porque ellos están empleando pues la red y toda la información que está allí, y es importante tomar en cuenta la documentación, la pérdida de datos, la seguridad, la consistencia de esos datos, el mantenimiento del sistema, así como si hay o no un personal adecuado para que me pueda hacer la evaluación de los diferentes puntos en los cuales se ubica la red, y para que haya una buena comunicación y un manejo de información acertado que llegue a cada uno por los canales regulares y llegue correctamente. Por último, ya prácticamente en las últimas 2 diapositivas tenemos que hablar de la importancia de la seguridad que debe tener un sistema de información. ¿Por qué? Porque el sistema de información maneja muchas veces datos que son de una empresa y se requiere confidencialidad. Entonces, nosotros tenemos que
tomar en consideración ello y es necesario que protejamos la información que se maneja en las diferentes empresas y las razones son varias, no solamente son unas. Se habla de justicia social, de desarrollo cultural, de orden económico, moral y de prestigio nacional. Obviamente hay múltiples ejemplos que me pueden llevar allí. Si yo estoy hablando de un sistema de información en el cual se maneja, pudiéramos hablar de a nivel hospitalario, pudiéramos hablar de casos de personas que tienen una enfermedad terminal o contagiosa, como por ejemplo el SIDA. Es importante que sean bien resguardada esa información. O también cuando se habla de adopciones. eh, por lo general, la política de los entes públicos, ¿verdad? Si hay ente público, relacionados es que no se dé la información acerca de cuáles fueron los padres biológicos. Entonces, es muy importante guardar los derechos de autor. ¿Por qué? Porque es en la empresa donde se están realizando un conjunto de actividades y necesitamos protegerla. Y por lo tanto debemos evitar lo siguiente, que esta información que estemos manejando sea robada, bien sea por los llamados ladrones de hardware, ¿verdad? Que no son más que los hackers, y por aquel uso de Internet en donde pudiéramos a través de diferentes medios, por la web, por correos electrónicos, recibir información que no es la adecuada y tengamos por allí algún software malicioso que me va a perjudicar mi información y que pudiera eh, eh, conllevar a que pierda toda la información porque tengamos una implantación de algún gusano, de algún virus, de algún troyano que me perjudique el manejo de la información que estoy manejando para la empresa y por lo tanto de los objetivos fundamentales de ella. Entonces, por eso es muy, muy importante hacer el resguardo de la información. Bueno, ya he llegado a la última diapositiva, espero que hayan comprendido bastante este primer recurso y a su vez el material de apoyo que a la vez yo complementé para que tuvieran mayor claridad. No olviden, jóvenes, algo muy importante. La evaluación de un sistema de información se realiza mediante, ¿qué cosa? El ciclo de vida de ese sistema de información. En este caso, yo les coloqué un ciclo de vida en cascada que tiene que ver con, en su primera etapa, identificación de recursos, en su segunda etapa, con el diseño, en su tercera etapa, desarrollo, su cuarta es la implantación y por último el seguimiento. Bueno, no me queda más que desearles una feliz y bendecida noche, un excelente fin de semana y convocarlos para la próxima semana, más o menos a mitad de semana, en donde vamos a estar hablando de la evaluación de los sistemas tecnológicos, contenido que está explícito en la unidad 3 y que forma parte de la evaluación que se va a realizar pronto en el cuestionario. Van a tener allí algunos planteamientos que tienen que ver con esta parte también, así como con este primer recurso que utilizamos. Recuerden que no es solamente estos dos recursos que tienen que revisar, sino tanto los dos recursos que hay como los multimedia, porque yo hice el hincapié en la definición de lo que era el cuestionario y qué eran las normativas que yo iba a tomar en consideración para poder hacer la evaluación. Bueno, Mariana, feliz noche. Mariana López, espero que haya podido satisfacer su inquietud y que, bueno, aquí tiene usted cada una de las diapositivas que componen al primer recurso, conjuntamente con un material o una información adicional que di yo para que tenga mayor claridad en cuanto al uso de esta información que está contenida aquí, que tiene que ver con la evaluación del sistema de información. Que tenga muchísima claridad en lo que se quiere con todo esto y bueno, feliz noche,
No los detengo más, que estén ustedes todos muy bien. Les deseo lo mejor y los espero ver en el próximo encuentro con digamos, con la esperanza de que no haya problemas a nivel técnico. Feliz noche, que estén ustedes muy bien. Hasta luego.